Muy buenos días, mi nombre es Rubiel Candamil Buitrago, soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, zona occidente, sede de La Dorada. Según la guía de actividades del curso de Psicología Social, debemos realizar una entrevista a personas de la comunidad donde vamos a trabajar el tema de migrantes en los desplazamientos o en la comunidad. En este momento pues, nos acompaña Jorge, doña Geraldine y Wilson, con los que vamos a debatir o a buscar algunas preguntas, teniendo en cuenta aquí que no hay pregunta buena ni mala, sino opiniones y percepción de cada uno de ustedes dentro del campo que vamos a tratar. En este momento pues quisiera preguntarles a todos ustedes si ustedes expresamente autorizan la grabación de este ejercicio con fines netamente académicos. Sí. Perfecto. Claro que se autorizó, muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a empezar la primera pregunta. Recuerdo, no hay preguntas buenas ni malas, solo es la percepción, el debate y el diálogo que vamos a tener todos juntos. La primera pregunta es con relación a una impresión general que dice, ¿cuál es su impresión general sobre la presencia de personas migrantes en nuestra comunidad? Entonces, compartir como esta idea o esta opinión sobre la impresión que les genera la presencia de personas migrantes en esta comunidad. Bueno, Rubén, con respecto a esa pregunta, pues partimos de que Colombia, y en eso pues no sé si haga bien de pronto tener un concepto más basado en lo que es Colombia. Colombia es un Estado social de derecho y pues es conocedor de que el presente del mundo, no solo Colombia, sino a nivel de América y a nivel de Europa, de lo que es el continente europeo, pues muchas personas en ese área de buscar mejores condiciones de seguridad, de economía, en ese pro de ese desarrollo, de esa superación personal y familiar, pues se está viendo ese fenómeno de lo que es la migración. Y en eso tenemos que ser muy respetuosos porque pues Colombia es un Estado social de derecho, ya lo decía, y hay que respetar todas esas personas y acogerlas independientemente de si cumplen o no cumplen con esos requisitos migratorios que ha establecido las autoridades migratorias, pero pues debemos de ser muy respetuosos porque desconocemos las necesidades que en su entorno familiar buscan o los objetivos. Debemos ser protectores de esas personas y apoyarlas independientemente ya de los ¿cómo lo digo yo? De las políticas de migración que maneje cada país. Jorge, muchas gracias. Doña Geraldine, ¿qué nos puede decir o qué opina de esta impresión general? Bueno, pues la impresión general que me da a mí es tristeza porque se pone uno en el lugar de esas personas y debe ser muy duro tener que dejar uno su país, llegar a un país nuevo donde tener que ver en muchas ocasiones esos rechazos por parte de las personas que son nacionales del país al que van, ¿cierto? Y como colombiana también a veces observo que si es tan duro para un colombiano conseguir de pronto un empleo en su país, entonces para otra persona migrante también debe ser mucho más duro poder ejercer algún cargo en el país en el que están. Wilson, ¿qué nos puede compartir? Como tal, yo mezclo las dos percepciones. Como tal, tengo un respeto hacia esas personas que han decidido migrar hacia acá, al igual las que han generado la migración externa, la migración a diferentes países. Especialmente pues lo que es España, Estados Unidos y Ecuador, y las personas que mayormente han venido acá son procedentes de Venezuela, pero pues independientemente de esos datos se debe tener en cuenta lo que dice Geraldine frente a ponerse uno en los zapatos, a tener esa alteridad, ponerse uno en los zapatos de las demás personas, pensando en que en cualquier momento uno podría llegar a migrar o algún familiar, como en mi caso que un hermano mío migró hace unos años a
a Panamá y fue tratado horriblemente y le tocó devolverse. Entonces uno no quisiera que eso se lo hicieran, que uno le trataran de esa manera. Más bien tener en cuenta las necesidades, tener en cuenta los sueños y todo aquello que quiere conseguir una persona cuando viene acá. Por lo general es tener una estabilidad económica, poder generar sustento para las familias de origen y poder desplegar cabalmente su proyecto de vida. Bueno, muchas gracias. Tendríamos, continuando pues como con una segunda pregunta, tendríamos un campo de acción como los desafíos que presenta esta población. Tendríamos que preguntarles, por ejemplo, ¿cuáles creen ustedes que son como esos desafíos que enfrentan los migrantes al llegar a un país determinado, esas personas que tienen ese estatus migratorio en una comunidad particular y hablando como especialmente en nuestra comunidad, cuáles serían como esos desafíos especiales que ellos presenten? Bueno, desafíos innumerables. Creería yo que desde el contexto personal, tomar una decisión de dejar los suyos y si sencillamente el yo desplazarme dentro de mi trabajo de un lugar a otro donde no soy conocido, donde no sé qué tipo de personas me van a rodear, pues imagínense, hablando ya de pronto de una migración ya más global, el estar presto a tolerar todos esos vejámenes, recordemos que hay gente que es muy apática, que es muy xenofóbica, por decirlo así, que es muy recelosa con esas personas que están migrando. Tiene uno que, mejor dicho, tener mucha tolerancia y estar presto a tolerar y a ser muy, ¿no? Pues a tolerar una cantidad de situaciones que se pueden, porque hay gente que es muy regionalista. Y eso por un lado, y por otro lado, pues hay gobiernos que son muy restrictivos con ese tema de migración. Entonces, no, pues muchos desafíos, el salir adelante sin saber cómo lo van a tratar, cómo lo van a recibir, en vez de brindarles esa mano de apoyo, no tienen unas condiciones, unos requisitos para tener un vínculo laboral, un vínculo en salud, un vínculo familiar, ¿no? Desafíos de verdad que muchísimos, diría que día a día, cada instante, se le van a venir, van superando unos desafíos y se le van viniendo otros a raíz de ese contexto tan grande que genera un asunto como es la migración. Sí, gracias, Jorge. Wilson, ¿qué nos puede decir acerca de los desafíos que enfrentan los migrantes al llegar a una comunidad extraña? Sí, estoy de acuerdo con el compañero frente a, especialmente sí, frente a las condiciones del trato, las condiciones económicas. Es conocido en sucesivas cifras del DANE, del Ministerio de Salud, que las personas que, digamos, han venido mayormente que han migrado a Manzanares han sido venezolanas entre 2017 y 2023 y son entre pobreza y pobreza extrema, pobreza media y pobreza extrema. Entonces vemos como principal desafío lo económico. Afortunadamente la cultura paisa, especialmente la caldense y manzanareña, es digamos caracterizada por ser muy cálida, por algo es llamada la ciudad cordial. Entonces, en ese sentido, pues no es tan complejo, digamos, habituarse a la cultura, pero sí, sin embargo, siempre migrar, siempre el solo hecho de uno irse a otra parte, de dejar la familia,
constituye no solo el desafío de uno proveer hacia ellos, sino uno adaptarse en la parte donde uno va a llegar. Y siempre las costumbres, todo, digamos, uno entrar, estar inmerso en otra cultura, en otros ambientes. Yo que, digamos, llevo años en Caldas, yo soy de Bogotá, muchas veces yo me despierto, yo salgo a la calle y no me las creo que estoy acá, porque pues uno duró muchos años en otra parte, en otro ritmo de vida, una ciudad, siempre hay contrastes. Y entonces aquí, digamos, lo más relevante es que junto con las autoridades que haya en la misma comunidad se pueda como tal generar ese ambiente que propenda hacia la correcta adaptación de estas personas. Bueno, muchas gracias, doña Jardín. ¿Qué nos puede decir? Bueno, yo considero que un desafío primordial que enfrenta una persona migrante es tener que dejar como ese apego emocional a sus padres, a sus hermanos, en muchas ocasiones a sus hijos, ¿cierto? Porque debe ser muy duro tener uno que irse para un sitio y dejar de ver su familia. Por otro lado, también otro desafío que enfrentan es que muchas veces señalizamos a todas las personas según cómo se comportó X o Y persona. Estoy poniendo ejemplo, por ejemplo, los venezolanos. Para nadie es un secreto que muchas veces se dice, ay, que ellos son, bueno, cuantos delitos tengan encima, y a todos queremos juzgarlos así. Por eso muchas veces les niegan oportunidades de empleo, ya no son como personas de tanta confianza, que son cosas que deberíamos también corregir, porque no es justo evaluar a todos por el comportamiento de unos pocos. Bueno, muchas gracias. Tenemos otro campo de acción que es el impacto comunitario. Entonces tendríamos que reflexionar aquí o debatir cómo consideran que la presencia de estos migrantes ha impactado la dinámica de la comunidad, en lo social, en lo económico, en lo cultural. ¿Cómo ha impactado la dinámica, la presencia de migrantes de cualquier nacionalidad dentro de la comunidad? Doña Geraldine, ¿qué nos puede decir? Pues de pronto en el sentido que si hay recursos, digamos, para colombianos que eran escasos, tener que extender esos recursos más allá para más gente va a ser mucho más complicado, más duro. Entonces considero que eso sería un impacto muy grande. Wilson, ¿qué nos puede decir? Como tal, en lo social es, digamos, esa interacción, digamos, se acompasa, se mezcla, digamos, esa interacción cultural, tanto, digamos, en los niños como en las personas, en los padres de esos niños migrantes. Entonces, se puede ver, digamos, lo que dice Geraldine, lo de esa discriminación. Entonces, toca estar, digamos, muy atentos para poder generar, digamos, esos espacios en donde esas personas puedan adaptarse de la mejor manera. Está también lo económico. En lo económico, pues, como tal, mayormente estas personas se ven en el comercio, en la agricultura, trabajando como empleadas en casas de familias para alimentar a otras personas. Entonces, como tal, se ve, digamos, esos tres ámbitos a los cuales se les debe poner mucha atención por parte de las autoridades político-administrativas y además por la comunidad, en aras de que estas personas no solo puedan adaptarse,
sentirse como si estuvieran en su casa en el buen sentido de la palabra. Muchas gracias. Bueno, Jorge, ¿usted qué nos puede decir sobre el impacto comunitario de estas personas migrantes en la comunidad? Bueno, pues referente al impacto comunitario, ya creo que hemos hecho un previo, un análisis muy somero, pero ya inclusive en nuestro diario de vida pues, conocemos y vemos y somos testigos de que en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestros municipios, a pesar de que son municipios muy pequeños, tenemos presencia de migrantes. ¿Cómo va incluyendo eso en lo comunitario? Pues es básicamente que esa gente, pues desde sus arraigos, desde sus países de origen, pues traen acá las costumbres, ¿cierto? Las costumbres que manejan allá, llámese Venezuela, llámese algunos países donde nacieron. Entonces eso va a traer impacto y va a traer, digamos que de cierto modo, un cambio de vida para muchas personas, de acuerdo a la cultura que manejen, al respeto por los derechos de los demás, de acuerdo a esas, si son personas que tienen unos patrones de convivencia muy consolidados, muy desarrollados, o sencillamente, como hay veces analiza uno, que son personas que son un poco conflictivas y que son muy arraigados, que no tienen de cierto modo no son tan incluyentes, sino que son un poco excluyentes, no tienen esa flexibilidad de pronto para ese vivir en comunidad, entender que ese es uno de los principios de la convivencia, ese respeto por las diferencias, ese respeto por cómo piensa, por sus ideologías y demás. Entonces claro que se tiene que tener mucho impacto en el tema comunitario. Básicamente algo tan sencillo como en la persona que le gusta su equipo de volumen a alto volumen, que no entiende un poquito que puede estar enfermo, que está la persona que es más pasiva, que es un poquito más silenciosa, que es más represiva. Entonces, digamos que mirándolo desde ese punto de vista, claro que hay un impacto comunitario referente con el tema de la migración. Bueno, muchas gracias. Creo que quedan dos preguntas que podríamos hacer en una, toda vez que son muy relacionadas, ¿cierto? Y es los aportes, la percepción y el rechazo, o sea, dos campos que podemos como unir juntos, sincronizarlos porque pues están muy relacionados. Los aportes ¿qué consideran ustedes qué aportes generan para la comunidad, en este caso pues nuestro municipio Manzanares o en cualquier otra parte, la presencia de migrantes en la comunidad? Y también qué percepción y qué rechazo, cómo creen ustedes que los migrantes son recibidos o son percibidos, o si tienen alguna situación de rechazo, o si ustedes han considerado o han visto o saben que la comunidad los acepta bien y qué pueden aportar ellos para esta comunidad, doña Geraldine. Bueno, pues hasta el momento yo no he evidenciado discriminación o algo acá en Manzanares, ¿no? Ni por los sitios que yo me he movido, gracias a Dios, no. Por este ambiente la gente es como muy empática y busca como colaborarse entre sí. Y un aporte muy grande que ellos pueden, pues yo considero que como cada persona es un mundo diferente, de pronto ellos allá hacían cosas que acá uno no implementaba, entonces traen sus conocimientos para acá. ¿Cierto? O ellos aprenden de nosotros y nosotros podemos aprender de ellos también. Entonces sería Bueno, muchas gracias. Wilson, ¿qué nos puede opinar de los aportes, la percepción y el rechazo de la población migrante? Como tal, en los aportes, como bien lo decía Geraldine, es, digamos, desde las costumbres, desde las labores que ellos ejercían en sus lugares de origen. Como tal, digamos, como poner, por ejemplo, la señora cocinera, donde yo me alimento, es venezolana. Entonces ella le da ese toque de esa cultura de la gastronomía de ese país. Y se siente entonces como tal
desde ahí, no solo algo gastronómico, sino algo cultural. Es algo como muy bonito. Uno conoce a las personas desde la comida, desde la cultura, desde la gastronomía. Entonces, esto es de apreciar. En el aporte como tal en lo económico también, mayoritariamente en lo agropecuario. Ese es el mayor aporte como tal, el bastión que es como tal en Colombia y pues en estos municipios, que es la agricultura. Entonces, es algo digamos significativo, debido a que pues sin la agricultura, sin esos alimentos, pues la sociedad no podría existir, no podría sobrevivir, desplegarse de la misma manera. Como tal, desde lo cultural, desde lo social, es como ese aporte de las visiones, de esa interacción social que se puede desenvolver con el pasar del tiempo, y al uno conversar con esas personas. Y pues como tal, sí, no he percibido como tal, pues no he tenido mala percepción pues de los migrantes que conozco. Sí he escuchado de experiencias negativas con ellos, pero pues muy pocas, especialmente en el asunto que trató el compañero frente a la generación de ruido que afecta la tranquilidad pública. Pero no, de resto no he escuchado algo más así negativo en ese sentido. ¿Qué nos puede decir de los aportes, la percepción y el rechazo de los migrantes? Bueno, el rechazo surge pues porque somos muy buenos para estigmatizar, sencillamente por lo que decía nuestra participante Geraldine, es que hacemos unas estigmatizaciones muy globales y no nos limitamos, no nos damos a la tarea de analizar a cada quien es un mundo totalmente diferente, y empezar a mirar qué principios, qué valores tiene esa persona. Indudablemente que uno en la interacción con esa persona, y inclusive desde personas mucho que tienen una menor edad que uno no lo hablemos en primera persona, pero me estoy refiriendo de pronto a las edades que puede tener una persona, que nosotros pues a raíz de la experiencia, de las vivencias, a raíz que a medida que va pasando nuestras etapas de la vida, pues es que vamos llegando a un conocimiento, pero resulta de que también aprendemos de esa persona que tiene inclusive menos edad. Todo lo que esas personas vivan es importante, esa interacción, lo decía el compañero, supremamente importante, porque ahí es donde uno conoce ese potencial, cómo de pronto a través de esas debilidades, de esas adversidades, una persona que se ha asumido, que se ha movido en ese ámbito, de pronto puede ver un país, otra región, con unas posibilidades de potenciar esas debilidades, de ese proceso, de esa evolución, de ese cambio, a raíz de esa pujanza, consideraríamos que el hecho de estar de situaciones de vivir en situaciones adversas, que le van a dar a uno cierta como tesón, cierta berraquera para salir adelante. En el tema laboral, pues hay gente que eso es conocido, no sé si científicamente, de pronto en documentos ya son más concretos, personas mucho más expertas, que a veces ese tema de migración lo aprovechan esas necesidades que tienen en su entorno laboral, a nivel económico, para aprovecharse de esa mano de obra, que claro que tiene que ver. Ya muchas veces los migrantes son los que hacen ese trabajo fuerte, ese trabajo basado en la agricultura, ese trabajo pesado, ese trabajo de recolectar el café, ese trabajo de arar la tierra, que es un trabajo, los que han estado ligados al agro conocen que es un trabajo supremamente como todo, porque el estar sentado en un computador, el estar bajo un volante, el estar pensando,
el Estado, los que trabajan en la rama judicial, todos los trabajos exigen mucho esfuerzo físico. Pero entonces ahí ya hay muchos patrones, muchos asentados que ya se aprovechan de esa necesidad de esa familia, de ese migrante, la remuneración mucho más bajita. Entonces ya de cierto modo desplaza esa mano de obra nativa y viene otro, que si bien tienen sus derechos, claro, trabajo, derechos, trabajo sus derechos, eso lo vamos a discutir acá, pero claro que tiene su impacto. Ese sería como mi aporte, Rubén. Bueno, ya agradeciéndoles pues mucho, para terminar quedaría solamente una pregunta general o algo es de los estereotipos o prejuicios que se tienen con los migrantes, ¿cierto? En muchas ocasiones se dice, en muchos conglomerados, pequeños grupos sociales, pequeñas comunidades, vamos a poner un ejemplo, Manzanares, ¿cierto? En un sector que creo que ustedes todos conocen, sobre la calle Séptima con Quinta, hay una residencia con varias habitaciones, como una colonia, digámosle así, ¿cierto? Donde hay muchos residentes venezolanos, ¿cierto? Especialmente. No es que no hayan de otras nacionalidades. Pero ustedes, ¿cómo creen que los estereotipos y los prejuicios, porque por lo menos se ha escuchado que dicen, no, es que eso allá está lleno de venezolanos, allá hay que entrar con cuidado porque nos roban, nos atracan? Esos estereotipos y prejuicios, juzgamientos, ¿cómo lo consideran ustedes? ¿Eso es real? ¿No es real? ¿Están equivocados las personas? ¿O qué piensan en Geraldine? Bueno, pues como yo dije hace un rato, sí uno tiende a escuchar que por uno pagan todo, digámoslo así, y que de pronto la gente diga, no, voy para ese sitio, me roban algo, una mala imagen que le están dando a ellos mismos, ¿cierto? Entonces yo considero que, por ejemplo, por mi parte, yo sí soy cero discriminatoria, yo entre más puedo ayudar, sea la nacionalidad que sea, lo hago. Entonces, por el lado, me parece mal hecho que de pronto la comunidad, en vez de buscar como una unión, ¿cierto?, para poder surgir, para poder superar y ayudarlos a ellos, que aparte de esas discriminaciones que están viviendo o de esas de dejar su país, tenga que aguantar aquí también humillaciones o malos tratos por parte de la gente, donde ellos de pronto consideran que van a sentirse más acogidos. Entonces podríamos decir, por ejemplo, de que eso realmente no es cierto, ¿cierto? O sea, son prejuicios, estereotipos que nosotros concebimos y que empezamos a implementar en cultural. En la casa le dicen al niño, es que no se meta por allá, que eso es un barrio de venezolanos, allá están esos venezolanos, ¿cierto, Jorge? Entonces, eso es como algo perceptivo de la comunidad. Hablándolo ya en un ámbito más real, que es en el que nosotros así es que lo vamos a manejar, sí, ¿cierto? En el ámbito, pues, uno que como ciudadano se moviliza, sale con la familia, con los hijos y demás, pues no, digamos que esa regla en este caso no aplica. No sabemos de pronto en otra región, claro, partiendo de que no vamos a juzgar a las personas, de que no vamos a ser xenofóbicos, de que estamos en un país muy, en vez de ser excluyentes, seamos incluyentes, ¿no? Pero pues en esta localidad, en esta región, no conozco de pronto si haya otras ciudades, otros municipios, o grandes ciudades, otras metrópolis, de pronto donde ya cuando se empiezan a ver un migrante inmerso en un delito, en una presunta comisión de un delito, llámese que afecte al patrimonio, que afecte la vida, de pronto que afecte el patrimonio como la extorsión, ya de pronto se empiecen a dar ese tipo de situaciones que pueden tratar ya pie como para, pero no hablemos de estigmatizar, porque sencillamente pues yo no voy a representar a 38.000 o 30.000 habitantes que somos Colombia, no, yo soy Jorge Herrera y somos una persona, ¿cierto? Entonces no sé, pero en el ámbito ya más local de nuestro diario vivir, ¿no? Es totalmente un prejuicio, en realidad que es un prejuicio. Dijo Wilson, que nos puede opinar sobre este tema.
Como tal, los prejuicios, los estereotipos y la estigmatización, eso se ve en general en el país, en muchas cuestiones, pero ya hablando del tema como tal, pues acá en Manzanares no lo he escuchado, la verdad. Que sí he escuchado lo que dice el compañero frente a esa explotación laboral, lastimosamente se da. Pero como tal, digamos, esa xenofobia no la he escuchado. Pero sí, en Colombia en general se presenta, en Bogotá incluso con todo el choque cultural y todas digamos, las personas de diferentes culturas que se reciben, aún escucha casos como tal de xenofobia. En los medios de comunicación, especialmente en la televisión, en las noticias, ya no es tan agresivo, pero sí todavía se escucha, digamos, noticias en donde mencionan a venezolanos cometiendo hurtos, ¿sí? Especialmente esos delitos de hurto, de homicidio y demás. Entonces, todo eso contribuye a generar una percepción negativa de estas personas. Y pues lo ideal es como tal no alimentar esa discriminación, sino digamos hacerlo lo que dice Geraldine, no generalizar como tal y hacer como tal, tener en cuenta, tener en consideración pues que todos somos humanos, todos tenemos derecho a una dignidad, a un buen trato, a un buen nombre, indistinta, sin distingo pues como tal de la cultura, del origen que tengan, y de todo lo que pueda representar en un contexto cultural externo. Gracias a Dios acá la discriminación no se ve como se pueda ver, digamos, en zonas que son regionalistas, digamos, como Antioquia o la costa, o en Bogotá, que lastimosamente, a pesar de toda esa mezcla cultural, esa riqueza cultural en cuanto a la diversidad, pues se ve también esas agresiones. Entonces sí, el mensaje es ese, unirnos en cuanto a lo positivo, no desconocer lo negativo, pero sí tratar de respetar lo mayor posible a dichas personas. Bueno, muchas gracias. Yo creo que mucho más que hablar hay, muchas cosas. Esto es como algo básico. Yo quiero agradecerles de verdad de corazón esta colaboración. Recuerden que esto es netamente con fines académicos de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchas gracias, el tiempo ha sido valioso, la experiencia ha sido elegante, muy edificante, va a ayudarme bastante en mi proceso de formación académica y pues desearles a ustedes que un feliz día y que de verdad eso que hemos dicho acá no se nos vaya a presentar, que sigamos sin esa estigmatización a estas personas, porque como decían ustedes, hoy son ellos, mañana podremos ser nosotros que tengamos que emigrar por una o por otra razón. Muchas gracias, un feliz día, hasta otra próxima oportunidad. Gracias. Okay.